Bueno, hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias a Ciudad del Saber por abrirme este espacio para poder compartir con ustedes hoy. Ahorita si quieren pueden seguir compartiendo un poquito en el chat, haciendo networking, contándonos qué hacen, de dónde vienen y qué sienten que los diferencia a ustedes. El día de hoy voy a estar hablándoles un poquito sobre cómo innovar en esta nueva realidad. Digamos que les voy a dar una perspectiva un poquito alineada con quién soy y qué es lo que hago, que ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle. Y bueno, nada, si quieren, vamos a dar inicio. Primero voy a presentarles un poquito la agenda, vamos a dividir como un poquito el webinar en el contexto, voy a decirles dónde estamos parados, este nuevo juego que vamos a estar jugando, por decir así, en esta nueva realidad, cuáles van a ser las reglas del juego, un poco como un toolkit o las reglas, por decir así, los caminos o las rutas que yo veo que van a estar pasando en esta nueva realidad, y por último, empaquetarles los takeaways o como lo que en realidad quiero que se lleven de este webinar. Entonces, antes que nada, presentarles, mi nombre es Mónica Fernández, yo soy diseñadora industrial de profesión, hice una maestría en negocios, tecnología y estrategia digital, he trabajado con startups y como consultora de estrategias para diferentes marcas en Panamá y en la región, y actualmente soy líder de innovación en Mayol Arquitectos, en donde básicamente buscamos, siendo una firma muy importante en el país, posiblemente la firma más importante en realidad en la región, buscamos como redefinir un poquito el status quo de cómo se hace diseño de arquitectura. Así que nada, vamos a dar inicio viendo primero como que explicándoles un poquito el contexto. Aquí voy a hacer un pequeño como disclaimer de que me encantaría, porque yo sé que todos estos temas de pues nueva realidad, del virus y digamos que la situación en la que estamos viviendo ahorita mismo puede causar como mucha paranoia y la gente por diferentes noticias y la información con la que nos llega, de vez en cuando caemos como en esta paranoia y me encantaría que a partir de este momento nos diéramos esta ventana o este espacio para tal vez como que cambiar el comportamiento distinto que sería como entrar en esta paranoia. Esta paranoia como de pensar como que, ok, en realidad tal vez el mundo no es que está conspirando en nuestra contra, sino que las cosas están jugando a nuestro favor. Y con esta charla les voy a explicar un poquito por qué. Digamos que ahorita les voy a mostrar esta pequeño como snapshot, ahorita ya adentrándonos al contexto, explicándoles primero desde lo más macro del mercado hacia lo más micro, lo más específico. Este snapshot, digamos que si alguien te lo hubiera mostrado hace 3 o 2 meses, nadie se lo hubiera creído. De que las 5 aerolíneas más grandes del mundo, digamos que en capitalización del mercado, valen menos que una plataforma para comunicarnos entre nosotros que sería Zoom. Posiblemente todos los que están en este webinar han escuchado Zoom o lo han utilizado en el último mes o en las últimas semanas y posiblemente se han dado cuenta como que, ok, qué locura que empresas que tienen un recorrido de vida como por ejemplo United Airlines, Lufthansa, digamos que su valorización del mercado, que sería el conjunto o el valor total de las acciones en el mercado de Estados Unidos, digamos que llegó a reducirse tanto que ahora valen menos que esta empresa. Digamos que en esto lo podemos resumir como en estas tendencias que les voy a mostrar como que yo veo en el mercado. Vemos esta disrupción económica, que es un poquito lo que les hablaba de que puede ser que entremos como en un periodo de ajuste. Digamos que la palabra recesión muchas veces las personas la asocian con algo negativo. Al final una recesión básicamente es un traslado de riquezas, como hemos visto justamente en la gráfica anterior, de que una riqueza, de que una valorización, mejor dicho, que antes se encontraba mucho más aumentada en un espacio del mercado, se traslada hacia revalorizar otra parte del mercado. Vemos que obviamente hay mucha fragilidad de sistemas en este sentido de que algo que nosotros hubiésemos pensado como que qué locura que algo que es relativamente invisible, o sea, un virus, ha logrado como que fragmentar un poco, o mejor dicho, demostrar lo frágiles que son muchos de los sistemas convencionales en los cuales nosotros vivimos. Por ejemplo, la educación, la salud, los negocios, la globalización, nuestras cadenas de distribución. Y por ende, esto también ha traído un poco la fragmentación de esta oferta-demanda. Más o menos, más que todo, ¿a qué le llamo esta fragmentación? De que creo que ha sido bastante evidente en las últimas semanas de que ciertas marcas o ciertos jugadores o actores dentro del panorama se han visto fortalecidos en todo este periodo de tiempo. Por ejemplo, los Amazons o los Zooms.
han visto como este crecimiento en valorización y por ende vemos como que se empiezan a formar tal vez pequeños monopolios en algunas industrias. Digamos que esto, desde el punto de vista del mercado, también impacta al consumidor, porque al final, digo, el hecho de que ya llevemos 45 días en casa definitivamente ha tenido un impacto en quiénes somos nosotros como consumidores. Primero que nada, hemos cambiado las prioridades. Posiblemente somos personas que ahora vamos a ser mucho más conscientes con lo que gastemos. Vamos a ver, digamos que aquello que es esencial en la vida lo vamos a ver de una manera distinta, y posiblemente se va a desvanecer ese concepto un poco abstracto de aquello que es normal o aquello que nosotros consideramos como el status quo. Eh, ¿Por qué? Porque creo que obviamente todo este periodo nos ha hecho como aflorar en cada uno como nuevas motivaciones, nuevos sentimientos, nuevas necesidades, y que justamente esas son las cosas que a nosotros nos definen como consumidores. Y que aquí por eso me gustaría precisamente con esa palabra de expectativas introducirles un término que a mí me gusta muchísimo, que digamos que en innovación tiene mucho valor, que es precisamente este término de expectativas líquidas. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos un producto, un servicio, una marca, una empresa, digamos que tradicionalmente siempre hemos dicho que nuestros competidores directos son aquellas personas que venden productos o servicios similares o que están en la misma industria. Pero posiblemente nunca nos habíamos preguntado que como que, ok, hoy en día nosotros no comparamos, por ejemplo, una experiencia que tuviste en el banco de poder hacer una transacción muy rápidamente, tú no la comparas pensando como que, ay, wow, en este banco X lo pude hacer mucho mejor de lo que lo hubiera haber hecho en este otro banco Y o Z, sino más bien que uno se da cuenta de que tú comparas la experiencia que tuviste haciendo esa transacción con, por ejemplo, la experiencia que tienes en el momento en que quieres pedir un delivery en tu casa o en el momento en que quieres solicitar un transporte, por ejemplo, un Uber para algún lugar o algún otro lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día los consumidores comparan como su percepción de una marca o de un producto, no con marcas que compiten en el mismo espacio, por decir así, sino que con marcas que suplen o les brindan experiencias que, digamos que suben la barra, elevan la barra y por ende cambian sus expectativas. Que creo que este es justamente este ejemplo de Uber, o de Banco General, de cualquier tipo de banco, de poder hacer una transacción y que en minutos, en segundos, ya ese dinero está en otro lado, a uno le crea una expectativa de que esa misma conveniencia, esa misma rapidez, esa misma agilidad, la quieres recibir de otro tipo de servicios. Entonces, digamos que todas estas nuevas cosas que van a estar pasando, estas nuevas expectativas, o mejor dicho, la liquidez de nuestras expectativas, que ya no tienen esas líneas definidas, van a dar cabida a que existan, por ende, en ese mercado, en ese nuevo mercado, con ese nuevo consumidor, mejor dicho, ese consumidor que ha cambiado un poco, vamos a ver que van a existir nuevas oportunidades, que al final estas oportunidades son como espacios, o mejor dicho, son grietas que tal vez la crisis les ha dado luz y por ende nos hemos dado cuenta de que existen nuevas oportunidades. Entonces, ya como que partiendo de este contexto o partiendo como de esta premisa, quiero ya empezar a como iniciar a las reglas del juego, porque al final, creo que la gran pregunta que muchos tendrán es como que, ok, ¿yo cómo llevo estas oportunidades y las convierto en algo que puede innovar o algo que puede ser diferente? Entonces, justamente ahorita les quiero como que plantear un poco la metodología, porque creo que, si bien, como creo que ha pasado con todo, la manera tradicional con la que hacíamos las cosas o la manera en que nosotros pensábamos o las metodologías que utilizábamos antes para plantearnos cosas o resolver problemas, posiblemente no sean las mismas metodologías o metodologías o soluciones que pudiésemos implementar en un ambiente con tanta volatilidad y tanta incertidumbre. Entonces, creo que muchos de ustedes habrán escuchado la metodología para innovar que se llama Design Thinking. Design Thinking es una metodología de diseño que en realidad, digamos que parte a resolver un problema a partir de ciertas limitantes o ciertas como variables que usualmente se combinan entre estrategia y diseño. Pero digamos que la mayoría de las empresas o la mayoría de productos que tienen mucha innovación de por medio, por ejemplo, o mejor dicho, productos que la gente llega a adaptar muy bien y a integrar en su estilo de vida, nos damos cuenta de que hay veces que
como que surgen de maneras súper inesperadas. Por ejemplo, en Apple, Steve Jobs le encantaba traer gente súper distinta a las sesiones de brainstorming. Y entre la gente favorita que le gustaba traer era gente que son guionistas de películas. ¿Por qué? Porque al final muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy en día pensamos como que, wow, esto parece sacado de una película, parece sacado de la ciencia ficción. Y en realidad eso no es coincidencia. No es coincidencia porque la mayoría de las cosas que vemos en este tipo de como escenarios son cosas creadas por gente, o sea, que alguien los tuvo que haber diseñado y que usualmente esta práctica, por decir así, de tratar de expandir el horizonte de diseño y llevarlo hacia un espectro que diríamos que sería algo más como futurista, es una tendencia de diseño que se llama diseño especulativo. ¿A qué llamamos más que todo como que a qué se centra el diseño especulativo? De que nosotros queremos traer como que ese ambiente o ese nuevo, estas cosas nuevas que van a pasar, queremos traerlas un poquito hacia la realidad. ¿Por qué? Porque al final el diseño especulativo, digamos que se define como querer soñar el futuro para diseñar un mejor presente. Es decir, que no es como que vamos a tratar de predecir el futuro, no es lo mismo, no es que estamos tratando de ser futuristas, pero sí digamos que dejar a la mente irse un poquito más allá en el horizonte, por decir así, de lo que usualmente te lo hubieras permitido pensando como que, bueno, es que esto en realidad, esto es algo que no va a pasar, esto es algo que lo veo como muy imposible. Y en realidad, digamos que el diseño en general siempre ha sido tal vez como percibido como algo mucho más inclinado hacia como un papel más consumista o un papel más superficial, cuando en realidad este tipo de prácticas lo que hacen es que te crea una serie de futuros potenciales para poder como que desafiar el status quo de diferentes cosas. Pueden ser cosas sociales, económicas, políticas, y que por ende como que nos van a llevar tal vez a que una vez que tú trates de aterrizar ese resultado o como esa exploración, va a poder terminar siendo algo mucho más concreto y que va a tener mucho valor. Entonces, cuando nosotros decimos eso de que queremos desafiar el presente o desafiar el status quo, tenemos que definir, digamos que por qué rumbo nos queremos ir. Por eso les muestro esta gráfica justamente porque usualmente cuando vamos a hacer un ejercicio de diseño especulativo, que partimos del presente, nosotros vemos una serie de futuros posibles, digamos que un futuro posible puede ser desde que queremos vivir en Marte en el futuro, cuando la Tierra ya no exista y vamos a tener que crear casas en Marte o en la Luna. Eso digamos que lo vemos como un futuro posible, pero en verdad si te pones a pensar es algo que de verdad se va demasiado lejos. Después vemos estos como pequeños futuros viables, que a veces son estas distopias muy parecidas a lo que tú verías en un episodio de Black Mirror, de que tú lo ves, por un lado piensas como que, wow, obviamente estoy viendo la tele, esto es algo que definitivamente no va a pasar, pero si tienes como esa pequeña cosquilla como que, wow, esto tal vez sí tiene cierta como alcance a la realidad. Y luego vemos como estos futuros probables en los que una serie de variables usualmente definen el curso en el que tiene mayor probabilidad de ocurrir. Y dentro de ese espectro de futuros probables es donde usualmente el curso, por decir así, del tiempo tiende a irse. Entonces, digamos que aquí como que surge justamente esa parte de que nosotros, cuando vamos a hacer un ejercicio, si queremos elegir como una preferencia o una manera en que dijéramos como que, wow, ¿por dónde si nosotros tuviéramos la posibilidad de elegir, nos gustaría que fueran las cosas? Entonces, usualmente siempre es como que un pedazo de esos futuros probables, de ese orden lógico que siguen las cosas, pero siempre nos permitimos soñar un poquito, o mejor dicho, irnos un poquito más allá dentro de esos futuros viables. Y creo que aquí en realidad es donde viene como la clave de todo este asunto y digamos que a dónde estoy yendo con esto de diseño especulativo. Más que todo es que esos futuros que nosotros decimos preferibles, en realidad son lo que va a ser la nueva realidad. ¿Por qué? Porque la nueva realidad no sucede, la nueva realidad se define, que creo que esa es, la verdad es que la línea que quiero que a ustedes les quede precisamente con todo esto. Nosotros, si queremos innovar, tenemos que definir cuáles van a ser esos parámetros de la nueva realidad en los cuales nosotros queremos, digamos que aportar un cambio. ¿A dónde voy con esto? Porque si yo tengo que decirles a ustedes cómo yo defino innovar o cómo defino innovación, digamos que va muy relacionado con la definición de un modelo de negocio. Un modelo de negocio usualmente se puede definir en esta línea de que es un sistema, llámese sistema a cualquier
como producto o servicio, cualquier propuesta de valor que tú tengas en tu negocio, que tú creas, entregas y capturas valor con tu consumidor. Digamos que si eso lo viéramos como en paralelo de como que, ok, si yo tengo este modelo de negocio, ¿cómo yo innovo en ese modelo de negocio? Pues la innovación al final es cualquier cambio que tú hagas en ese sistema que aporte valor. Digamos que en esta parte de que aporta valor es muy, muy importante porque todos estos cambios que tú hagas, así sea que tú le entregues el valor de una manera distinta, que lo captures, que te relaciones de manera diferente con tu cliente, todos estos cambios tienen que estar justificados por algún tipo de data o algún tipo de variable tangible que tú hayas obtenido, ya sea por hablar con tu consumidor, por hacer investigación, por hacer un mapeo de tendencias, por responder a algún tipo de retroalimentación. Estos cambios que generan valor son claves porque, digamos que, ¿cómo nosotros definimos si cualquier justificación con la cual nosotros queremos tomar este tipo de decisiones son justificaciones temporales o permanentes? Que eso es algo que estamos viendo mucho ahorita mismo. ¿Cómo nosotros podemos saber en qué innovar ahorita mismo si estamos en un panorama que no sabemos hacia dónde va? Precisamente la clave está en definir cuáles de los comportamientos o interacciones que estamos viviendo en este momento van a ser hábitos temporales y cuáles van a ser hábitos duraderos. Les pongo un ejemplo. Nosotros actualmente tenemos pues, digamos que mandato del gobierno de que todos tenemos que salir con las mascarillas puestas de nuestra casa y es verdad que ahorita mismo es una de las maneras más eficaces para evitar que nosotros contraigamos el virus. Pero este hábito es un hábito que una vez que se implemente la vacuna o lleguemos a X porcentaje de inmunidad en la comunidad, nosotros vamos a dejar de utilizar las máscaras. Es verdad que puede ser que te la pongas en algún momento si te vas a montar en un avión, si vas a ir a alguna aglomeración de demasiada cantidad de personas, puede ser que una minoría igual trate de utilizarlas. Pero lo que en realidad va a ser un hábito duradero, por ejemplo, es ese awareness nuevo que se ha generado en nosotros de que, oye, puede ser que antes nosotros no nos lavábamos las manos con tanta frecuencia, puede ser que nosotros tocábamos demasiadas, por ejemplo, puertas, espacios públicos y nosotros no éramos tan conscientes de que en realidad sí hay cierta cantidad de bacterias o gérmenes y digamos que el nuevo hábito duradero va a crear beneficios a futuro una vez que ya pasemos esta etapa, posiblemente gracias a ese nuevo hábito de que vamos a estar lavándonos más las manos, las personas se vayan a enfermar mucho menos de la influenza, por ejemplo, anualmente. Entonces, a esto precisamente voy con que cuando nosotros podamos mapear qué comportamientos van a ser temporales y qué comportamientos van a ser duraderos, nosotros vamos a poder entonces entender ese nuevo normal o esa nueva realidad de qué se va a componer. Un ejemplo es, por ejemplo, no vamos a decir la nueva realidad significa que nos vamos a tener que poner mascarillas de manera permanente porque, como les comentaba, es algo temporal. Lo que sí es que la nueva realidad las personas van a tener mucho más awareness de que tienen que tener cierto grado de higiene o cierto grado de limpieza. Entonces, yendo ya un poquito más allá, como que a estos caminos que yo siento, en donde ustedes pueden llegar a explorar, o mejor dicho, especular ese futuro preferible o esa nueva realidad a la que nos vamos a adentrar. Yo les he preparado como este pequeño toolkit de 5 como macro tendencias o 5 espacios en donde me encantaría que puedan ustedes darse como rienda suelta a especular y yo les voy a dar mis propias especulaciones para ver cómo, qué opinan ustedes. Entonces, la primera que les comparto es esa que he llamado como Digital Mania, porque creo que todos los negocios o personas que tienen cualquier tipo de producto, servicio o empresa, lo primero que pensaron cuando empezó todo esto fue como que, wow, ¿será que yo tengo un e-commerce? ¿Será que tengo ahora que vender online? Cuando en realidad creo que la palabra digital no necesariamente es lo que muchas personas la entienden como. Digamos que tu negocio o tu empresa o tu emprendimiento sea digital, significa que tú te apalancas de la tecnología para aportar valor. No es el caso de todos los negocios o las empresas que necesariamente tengan que vender o distribuir su producto de una manera digital. Precisamente por eso es que muchas personas pensaban que cuando empezó todo esto tenían que ir corriendo y cambiar su producto y su servicio, cuando en realidad lo que en realidad tenían que ajustar era la manera en que distribuían o la manera en que compartían este producto o este servicio con su consumidor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las ganancias que vas a tener a corto plazo versus
las inversiones que vas a tener a largo plazo. Porque si hoy en día, por ejemplo, muchas empresas, como estamos viendo las empresas de delivery o otro tipo de servicios, están teniendo un auge a corto plazo, esto no necesariamente asegura que a largo plazo esta tendencia vaya a permanecer y por ende vayan a poder tener esta misma como sostenibilidad a largo plazo. Entonces, ¿qué cosas van obviamente a intensificar que nosotros empecemos a utilizar todo, mejor dicho, a querer todo en nuestros fingertips, o sea, la punta de los dedos? Puede ser que ya más a futuro, posiblemente en los próximos meses, va a estar empezando el 5G, en donde siento que las personas van a tener como muchas más herramientas a la mano para poder estar todos como más interconectados. La gente va a estar exigiendo mucho más contenido personalizado, todas las tendencias de facial recognition o biométricas, siento que van a estar muy implementadas en diversos productos y servicios que a manera digital van a poder facilitar este tipo de exigencias que tenga el consumidor. Por ejemplo, estaba viendo que hay un espejo que tú pones en tu pared para hacer diferentes tipos de ejercicios y que tú en tiempo real puedes decirle al espejo qué cosas quieres estar haciendo y con Artificial Intelligence automáticamente él ajusta el entrenamiento en el momento y él va cambiando la rutina de ejercicios que te va haciendo. Entonces, este tipo de cosas o este tipo de servicios que antes hubiésemos pensado que iban a pasar muchísimo más lejos, ya vemos que la gente está tratando de implementarlos ya, porque es, digamos que, una manera mucho más ágil, una manera mucho más fácil en que las personas van a empezar a adaptar este tipo de cambios. La segunda tendencia que les quiero compartir es precisamente esto, teletodo. O sea, hace 2 o 3 meses jamás tú hubieras pensado que el 80% de las personas en Panamá con capacidad de trabajar están trabajando desde su casa. Y que digamos que esta realización de cuáles de nuestros rituales se pueden trasladar desde el mundo físico al mundo virtual va a ser clave para que entonces empecemos a crear teletodo. Ya se podrán imaginar que, digo, no, estoy 100% segura que muchos de ustedes ya han asistido a más de un evento, a una conferencia, algún cumpleaños, alguna celebración. Todo lo han hecho a través de diferentes herramientas para hacer telecomunicación y que nos hemos dado cuenta que en realidad no es tan malo. Hay diferentes como aplicaciones hoy en día para, por ejemplo, dinamizar reuniones, para tomar minutas, para hacer dinámicas y hacer juegos con tus amigos. Posiblemente hay muchos de nosotros que nunca, o sea, tenías meses o mucho tiempo de no sentarte a jugar un juego con tus amigos como lo has hecho en esta época, porque te has dado cuenta de que con estos medios lo podemos hacer. Por eso les digo que esto no va a ser solamente con el teletrabajo, vamos a empezar a verlo con teleeducación, teleturismo, telemedicina y muchas más cosas. Precisamente con el turismo, siento que esto va a dar cabida para que el turismo funcione de una manera distinta. Por ejemplo, puede ser que nosotros no necesitemos ir al 100% a un lugar para conocerlo completamente. Puede ser que exista un momento antes de que uno haga un viaje físico, un momento previo en donde tienes otro tipo de turismo que haces a manera virtual. Y precisamente esto los invito tal vez a mapear un poco esta herramienta que se utiliza que se llama Customer Journey, que es en el cual en cualquier momento o cualquier ritual, cualquier proceso que pase una persona o tu usuario, uno lo mapea de principio a fin para entender en qué momentos vamos a seguir, digamos que manteniendo estos espacios físicos y en qué momento vamos a empezar a introducir espacios o interacciones virtuales, porque precisamente ahí es donde van a estar las oportunidades para crear experiencias, teleexperiencias que vamos a poder vivir en diferentes momentos. Digamos que como número 3, les paso justamente esta tendencia que veo pasando mucho, que la he denominado business wellness. Digamos que esto va un poco en paralelo de que muchas personas también como que ha crecido mucho el interés de tener, digamos que este wellness personal, al que si tuviese que denominar como que con una frase sería como que, ok, al final tú, si tú estás buscando tu propio bienestar, usualmente piensas como que tener salud mental, salud física, estar comiendo bien, tener una dieta saludable, balanceada, hacer cierta actividad física. Pero cuando nos ponemos a pensar en nuestro negocio, ¿será que nuestro negocio, si nuestro negocio fuera una persona, nuestro negocio está fit? Nuestro negocio está teniendo una dieta saludable, es decir, nos estamos capacitando constantemente, estamos obteniendo información de calidad. ¿Será que nos estamos ejercitando? ¿Será que nosotros estamos buscando constantemente estar en una mejora continua, tener un mindset de constante experimentación? Y
¿Será que estamos midiendo todo este proceso? Es decir, tomándonos el pulso de vez en cuando para saber si lo estamos haciendo bien, si estamos yendo por el camino correcto. Les comparto todo esto porque me parece que las como que empresas o negocios que más los ha impactado toda esta pandemia o todo este, digamos que nuevo normal, creo que justamente han sido empresas o como negocios en donde no estaban acostumbrados a estar generando esta constante innovación. Posiblemente las empresas que ya tenían un recorrido hecho, como cuando estás haciendo ejercicio, si ya tú tienes cierta resistencia, no es tan difícil hacer este sprint adicional. Pero si tienes que empezar de cero, tienes cero práctica, cero resistencia, de la nada tener que correr una maratón te resulta casi imposible. Entonces, creo que de ahora en adelante, el hecho de que una normalidad o un balance no exista va a requerir que las empresas entonces empiecen a pensar que estar en constante evolución y estar en constante cambio verdaderamente es la constante. La constante no es estar estáticos, sino estar en constante movimiento. Digamos que como cuarta tendencia veo un poco precisamente todo esto como de disrupción social, que no solamente digamos que lo veo social en el términos de que no solamente somos las personas, es una disrupción del espacio y por ende es una disrupción de todas las interacciones que tengamos. Definitivamente nos podemos despedir de las aglomeraciones por un rato y no solamente de las aglomeraciones, sino de toda interacción innecesaria. De ahora en adelante creo que vamos a ser mucho más selectivos de en qué momentos y con quiénes nosotros queremos compartir nuestros momentos, nuestro espacio, con quienes nosotros queremos verdaderamente tener interacciones y que creo que esto es una invitación bastante buena para, por ejemplo, los negocios, los comercios, la gente que brinda servicios, de repensar como que, oye, yo en qué momento requiero tener un contacto humano con mi cliente y en qué momentos no, porque las interacciones van a migrar de ser meramente humano a humano, o mejor dicho, de ser en mayor porcentaje humano a humano, a brindar servicios a través de nuevos canales. Vamos a estar viendo una predominación altísima en todo lo que son chatbots, inteligencia artificial, machine learning, voice commands. Nosotros ahora, digamos que de aquí a 10 años tú vas a entrar a tu casa y tú no vas a tocar nada. Vas a hablarle a tu casa, decirle, tengo que precisamente, por ejemplo, prender las luces, prender el aire, prender el horno, prender todo, cosas que uno hubiese visto en una película, pero es la realidad. Justamente lo hemos visto con este caso en específico en el que el hecho de estar tocando todo es de mucho riesgo. Por ende, son elementos y son espacios que nosotros tenemos que repensar. Digamos que no como elementos aislados, sino como sistemas, porque al final todos nuestros espacios, objetos y lo que nosotros hacemos con ellos son todo un sistema. Vamos a estar viendo, por ejemplo, en los productos, como les hablaba, muchísima tecnología touchless. Vamos a ver una adaptación mucho más acelerada de Internet of Things. Y no solamente eso, sino que creo que las personas se han vuelto mucho más, o sea, se han dado cuenta de que digamos que por una tendencia que había predominado de conveniencia, creo que se han dado cuenta ahora de que son mucho más hábiles y de que tal vez es verdad que no te costaba tanto hacer una comida en casa, es verdad que no te costaba tanto hacer las cosas tú. Por eso creo que esta tendencia de do it yourself sí va a estar un poco más aquí para quedarse. Y en términos de espacios, es, digamos que ver rápidamente cómo nosotros podemos crear estos híbridos. Digamos que los espacios se van a convertir un poco en anfibios, un poco entre estos híbridos entre lo físico y lo digital. Precisamente por eso, porque vamos a ser mucho más selectivos y tenemos que ver cuáles son esos momentos de valor en que vale la pena estar físicamente reunidos, tanto en un ambiente de oficina como en un ambiente de tu relación de una empresa con tu cliente. Y justamente, digamos que eso como que me encamina un poco a como esta macro tendencia número 5 de que la verdad es que el hecho de que una empresa o una institución ya no tenga un propósito es como un gran hueco o un gran espacio que hace falta llenar. Es decir que si tú piensas que tu misión y tu visión es suficiente para guiar a una empresa o guiar a tus clientes hacia dónde tú quieres llegar, es un error, porque no es lo mismo tener un propósito que represente algo a tener una visión que se siente tan alejada. Tú le tienes que dar a tu equipo y a tus clientes una razón para levantarse todos los días, porque de ahora en adelante digamos que los clientes
ya no están buscando como empresas vacías, sino que están buscando empresas que se alineen con su propia identidad. Están buscando marcas que se alineen con sus propósitos y con sus ideales. Y por ende, tener ese propósito que conecte y que sea humano es vital. Creo que en esta época también nos hemos dado mucho cuenta de que somos nosotros como clientes, como consumidores y como, digamos que cliente interno de una empresa, es decir, como colaboradores, nos hemos dado cuenta de que si nosotros como que juzgamos, por decir así, por tratar de buscarle una palabra, si evaluamos a las empresas o a las marcas en base a si ellos están siguiendo un camino ético que es acorde al nuestro. Es decir, que en esta época de pandemia nosotros esperamos que las marcas y que las instituciones, por ejemplo, se muestren mucho más solidarias, se muestren mucho más humanas. Y creo que esa tendencia de humanizar las marcas es una tendencia que se va a quedar. Y creo que aquí los invito un poquito a redefinir qué significa para una marca, para un emprendimiento, para cualquier como empresa, qué significa ganar. Porque ganar o ser ganadores en el pasado hubiese sido tal vez llegar a una meta financiera o acaparar un porcentaje del market share, pero hoy en día creo que ganar no significa eso. Ganar significa que tu empresa tenga impacto social, que tu empresa sea responsable, que tú tengas un número de clientes fieles en caso de un B2C, en caso de un B2B, que tú tengas, que tal vez tú conviertas a tus clientes en aliados, que tú tengas una propuesta de valor que va mucho más allá al servicio que tú brindas. Y me parece que redefinamos qué significa ganar en un tiempo como este es clave para que de ese ganar se derive nuestro propósito. Y creo que con esto voy justamente ya como que al wrap-up de los takeaways, que digamos que me gustaría, regresando un poquito a todo esto de diseño especulativo, nosotros digamos que creo que existe como esta ironía, por decir así, en diseño especulativo también, que sería un poco como de diseño crítico, que digamos que es un término denominado melancolía occidental, en inglés es Western Nostalgia, de que irónicamente muchos de los problemas que definen como la humanidad son problemas que están dentro de un círculo vicioso que digamos que nuestras propias soluciones a nuestros problemas nos traen nuevos problemas y sucesivamente. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, cuando nosotros implementamos tecnología en la era industrial, digamos que el hecho de nosotros estar implementando esa tecnología trajo problemas como el calentamiento global, cierta como insostenibilidad de recursos y digamos, el capitalismo. Y a partir de eso nosotros hemos querido tal vez resolverlo con otra tecnología y otra tecnología y otra tecnología que sigue derivando más problemas y que al final es un pequeño, como por decir así, ciclo sin fin. Esto pasa porque nosotros usualmente no pensamos más allá y soluciones que nosotros podamos decir, por ejemplo, la Internet, la era digital, traen otras dudas, por ejemplo, la seguridad de los datos, la información, la privacidad. Digamos que estas dudas siempre van a existir, pero creo que no podemos ignorar el hecho de que en este momento en que vivimos una pandemia, algo sin precedentes para muchas de las personas que estamos ahorita mismo vivas, y que hemos planteado esta, por decir así, solución, porque ha sido como una solución tal vez como temporal, de estar en nuestras casas, estar en cuarentena, pero no nos hemos dado cuenta de que esta solución, que fue como una solución tal vez un poco como ruda para muchos, o tal vez como overreacting, nos ha dado ciertas luces de cómo solucionar otros problemas que nosotros sentíamos que no tenían solución. Por ejemplo, el hecho de que nos hemos quedado en la casa, tú hoy sales a la calle y te das cuenta que hay muchísimo menos tráfico, pero si nosotros mantuviéramos cierto grado de estos cambios de hacer teletrabajo, los tráficos en las ciudades disminuirían altísimamente. Por ejemplo, el calentamiento global, las ciertas cosas de sostenibilidad. Nos hemos dado cuenta definitivamente que la desigualdad no puede existir. Tenemos que tener todos derecho a un mismo sistema de salud, a un mismo sistema de educación. Y creo que tener esas luces ha sido como algo que, por lo menos a mí, me ha logrado mantener en ese estado de pronoia que les mencionaba al inicio. Justamente creo que si me preguntaran a mí, el hilo conductor, el hilo conductor que nos ha como atado o que ha atado a todas las personas durante esta pandemia ha sido un poco el hecho de que definitivamente somos mucho más ágiles de lo que pensábamos, somos más ágiles en el sentido de que por primera vez en el mundo se va a elaborar una vacuna en un año tal vez, un año o meses,
cuando antes demoraba 5 años hacerlo, de que hemos tenido una adaptación digital muchísimo más alta, por ejemplo, de que mi abuela ahora hace súper online y hace pedidos en la farmacia online cuando hace un mes ni siquiera tenía Netflix en su casa. Nos hemos dado cuenta también de que somos mucho más solidarios. Creo que por primera vez el mundo y la situación nos ha invitado a pensar más allá de nosotros por el simple hecho de que mi salud al final puede influenciar directamente la salud de otra persona. Y creo que esto también nos ha abierto la mente mucho en el sentido de que esta sensación de control o de normalidad son ilusiones y nos ha invitado a despojarnos de estas nociones para abrir la mente y hacer como un fast forward de que precisamente ese futuro que en algún momento nosotros llegamos a predecir o que nos logramos imaginar con diferentes técnicas, películas, diseño especulativo, como quieran llamarle, nos hemos dado cuenta de que este futuro es ahora y de que si nosotros ahora no empezamos a tomar decisiones, buscar rutas, a querer cambiar para aportar valor, es decir, querer innovar, nosotros no vamos a estar como embracing todos estos cambios para poder salir victoriosos de esta situación. Así que nada, los invito a querer innovar y tratar de buscar ser mejores todos los días. Muchas gracias. Si quieren podemos empezar con las preguntas que creo que están aquí en el chat. Déjenme... Ajá, ok. Si tienen alguna pregunta la pueden colocar en el chat. De todas maneras, el webinar va a quedar disponible y también van a tener un link en el que van a poder descargar toda como la presentación y digamos que además les voy a estar compartiendo este toolkit que les voy a mostrar rápidamente. Básicamente es como un pequeño como handbook en el cual los estoy como dando diferentes mapas que yo he utilizado en numerosas ocasiones para poder como especular. Digamos que les muestro este mapa para hacer como seguimiento a tendencias de lo que está pasando ahora a 2 años, a 5 años, a 10 años. También les muestro este como Golden Circle, que es un poco alineado a lo que hablábamos del propósito. Les comparto también este mapa que sería como un Customer Journey de poder darle seguimiento a lo que nuestros consumidores van a hacer en estos nuevos rituales. Les paso este canvas que personalmente me encanta, que es como de cuáles son nuestros assumptions o nuestras asunciones que vamos a estar teniendo a futuro y poder enumerarlas desde cuáles son como las más arriesgadas hasta las menos arriesgadas y poder saber y actuar con ellas. Les comparto también este como mapa para medir nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y por último, este mapa que creo que en este momento es bastante atinado, de que es como un mapa de la incertidumbre para poder entender de qué cosas, digamos que en esos momentos en que uno se está sintiendo como que de verdad no tienes como cómo mapear si te está yendo bien o mal, puedes mapear un poquito qué tanta certidumbre tienes versus qué tanta no tienes de cosas buenas y cosas malas que pudieran suceder. Así que digamos que todo este documento se los estoy pasando en formato PDF que lo pueden descargar en el link que está en el chat. Y bueno, cualquier pregunta o cualquier duda adicional que tengan, me pueden escribir a mi email y les voy a estar obviamente contestando y puedo compartirles toda un poquitón de información. Entonces, aquí para contestar una de las preguntas que dicen qué puedo recomendarle a aquellas pequeñas empresas de construcción y diseño con respecto a la innovación para captar nuevos clientes. Bueno, precisamente con esta parte de los servicios de innovación y de arquitectura o de diseño en general, creo que en este momento para captar nuevos clientes, tratar de crear una relación más cercana con ellos va a ser vital porque creo que las personas en este momento cuando un cliente tiene, por ejemplo, varias propuestas enfrente y va a tener que elegir una, creo que el hecho de poder crear una conexión que vaya un poquito más allá con la persona que te vaya a prestar un servicio va a ser clave. Por un lado y por el otro, poder tener cierta presencia digital, tener un buen documento cuando uno se esté presentando, de enviar, por ejemplo, bien establecido cuáles han sido proyectos tuyos, mostrar beneficios, maneras en que tú resolviste problemas, poder dar un poquito más de evidencia frente a los procesos de diseño siempre es un plus para que algún cliente, digamos que
tenga cierta inclinación a trabajar contigo versus con la competencia. Y déjame ver qué más. ¿Crees que el low touch economy se quedará de ahora en adelante o irá regresando a como estábamos conforme saquemos vacunas y se detenga la pandemia? Definitivamente siento que el low touch economy está como para quedarse hasta cierto punto. Siento que al igual que como que todas las cosas que han agarrado muchísimo auge durante este periodo, por ejemplo, ciertas empresas como Zoom, las videollamadas, todas las cosas que nosotros hemos, digamos que traído como sustitutos hacia esta realidad que vivimos temporalmente, siento que en gran medida van a permanecer hasta cierto punto. Por ejemplo, cosas como que las personas ahora están haciendo ejercicio en su casa. Creo que hasta cierto punto las personas se han dado cuenta que es un sustituto real, pero creo que, digamos que en cierto modo, los que van a ser verdaderos como adopters todavía está por definirse. O sea, los que van a ser verdaderas personas que se van a quedar como clientes fieles de cosas que han sido como sustitutos durante este tiempo, todavía no se va a definir hasta que creo que pase un poco más de tiempo y empecemos a notar estos cambios. Aquí pregunta otra persona, ¿cuáles tendencias son indispensables para el sector agropecuario? Creo que definitivamente las personas van a estar comprando y siendo un poquito más conscientes de comprar cosas locales y no tanto de estar buscando productos en el exterior. Y creo que eso en general es como bastante positivo para el sector agropecuario, precisamente en Panamá, de que va a existir una demanda adicional por estos productos a manera local y que creo que como que mantener ciertos estándares de calidad, de higiene y tener esos como ingredientes dentro de su comunicación y de la manera en que comparten sus productos va a ser vital. Pero sí creo que vamos a pasar a una cultura en donde el conocimiento, las ideas, las metodologías van a seguir siendo globales, pero tal vez como la manufactura o la manera en que nosotros, no sé si solamente la manufactura, pero como la manera en que nosotros llegamos a esas ideas o llegamos a esos productos va a ser de forma local. Entonces sí, más o menos lo veo pasando como por esa línea. Déjenme ver si hay alguna pregunta adicional. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Igual ya saben, me pueden escribir a mi email y les podemos igual compartir cualquier información adicional que necesiten y bueno, saben que siempre estoy a la orden. Así que nada, muchísimas gracias y espero que tengan un súper buen fin de semana. Gracias a todos.